unanimidad en una Cámara de segunda lectura. Cuando vuelve el proyecto al Congreso, lo cierto es que si viniera acompañado de alguna propuesta de veto que hubiese salido adelante en el Senado, el Congreso puede levantar ese veto del Senado en una primera votación con una mayoría absoluta. Y en el caso de no conseguirse la mayoría absoluta, habría que repetirse la votación 2 meses después y la propuesta de veto que hubiera formulado el Senado puede levantarse con una mayoría simple. Por lo demás, respecto de las enmiendas que al texto del Congreso hubiese formulado el Senado, basta para su aceptación o no por el Congreso con mayoría simple. Aquí concluye el procedimiento legislativo ordinario, que han visto que es complejo por la presencia de una segunda Cámara, una Cámara de segunda lectura, y en principio, llegados a este punto, podemos concluir que el procedimiento legislativo español es básicamente de 2 lecturas, y no me refiero en este momento a la existencia de 2 cámaras, me refiero a que en cada una de las cámaras es objeto de 2 lecturas en comisión y en pleno, con ciertas salvedades. En el Congreso puede haber 3 lecturas en el caso de las proposiciones de ley, porque les he comentado que son objeto de un debate de toma en consideración inicial, y también puede haber 3 lecturas si, tratándose de proyectos de ley, son objeto de alguna enmienda a la totalidad, porque previamente a entrar en comisión habrá un debate plenario sobre las mismas. Pero también, y esto ya me conecta con la última parte que luego veremos, caben proyectos de ley que se tramiten en única lectura, es decir, proyectos de ley en los que nos saltemos o bien la fase de comisión o bien la fase de pleno, en los términos que luego veremos cuando veamos el procedimiento legislativo de delegación plena en las comisiones o la llamada lectura única como procedimiento abreviado. Bien, una breve mención a los procedimientos legislativos especiales. El reglamento del Congreso y el reglamento del Senado les decía que en los títulos que dedican al procedimiento legislativo también contemplan especialidades. En principio, les he enunciado en cada uno de ellos los que para cada reglamento son procedimientos legislativos especiales, aunque es verdad que esta lista admite alguna matización. Por ejemplo, para el reglamento del Congreso son especiales, son procedimientos legislativos especiales, los proyectos y proposiciones de ley orgánica, el proyecto de ley de presupuestos, los estatutos de autonomía, pero también la revisión y reforma constitucionales, la competencia legislativa plena en las comisiones o la lectura única. En el reglamento del Senado, en la letra, se consideran procedimientos legislativos especiales la lectura única, la delegación legislativa en las comisiones, el procedimiento de urgencia, pero curiosamente dice también la intervención en los convenios y acuerdos entre las comunidades autónomas y en la distribución del Fondo de Compensación Interterritorial, las leyes de armonización, los estatutos de autonomía o los tratados y convenios internacionales. A lo que quiero ir es a que dentro de lo que se dice procedimiento legislativo especial, es lógico hacer una cierta purga, porque no todo lo que se considera procedimiento legislativo especial por los reglamentos es en puridad un procedimiento legislativo. Por ejemplo, no lo es en puridad el procedimiento de reforma de revisión constitucional, porque si decíamos que el procedimiento legislativo es el procedimiento que se sigue para conseguir aprobar una ley formal, el procedimiento de reforma de la Constitución lo que pretende es la aprobación de una modificación o de una revisión en un texto que no es una ley ordinaria. O, por ejemplo, no cabe llamar procedimiento legislativo especial a el procedimiento para validar los convenios que celebran las comunidades autónomas, porque es un procedimiento en realidad de control que ejerce en ese momento. O lo mismo respecto de la autorización de tratados internacionales. No tiene la consideración, por más que de la letra del reglamento se derive, de procedimiento legislativo, sino que es un procedimiento igualmente de control, por más que en algún caso la autorización para que España se obligue por un tratado internacional es verdad que lleva forma de ley orgánica. Bien, una vez, por tanto, purgada la lista de los procedimientos legislativos especiales, me voy a centrar básicamente en 3 grandes grupos de procedimientos. En primer lugar, el procedimiento de delegación legislativa plena en las comisiones. Les he descrito con detalle el que he denominado procedimiento legislativo común,
pero no es en la práctica el procedimiento legislativo común en España, y ello por lo siguiente. La Constitución, en el artículo 75, preveía este procedimiento legislativo. Les leo brevemente el 75 de la Constitución. Dice: las cámaras podrán delegar en las comisiones legislativas permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley. El Pleno podrá, no obstante, recabar en cualquier momento el debate y votación de cualquier proyecto o proposición de ley que haya sido objeto de delegación. Es decir, la Constitución prevé que en un momento determinado el Pleno pueda delegar en las comisiones y que, por tanto, el Pleno deje de intervenir en un procedimiento legislativo, confiriendo potestad legislativa plena a las comisiones. Inmediatamente la Constitución decía que proyectos no podrían nunca ser objeto de delegación y dice: quedan exceptuados de lo dispuesto en el apartado anterior la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los presupuestos generales del Estado. Bien, pues lo que era un procedimiento especial del que no podían ser objeto de determinadas leyes, se ha acabado convirtiendo en la práctica en el procedimiento legislativo ordinario, sobre la base de que el reglamento del Congreso estableció un automatismo en la delegación para todos aquellos proyectos o proposiciones que constitucionalmente fueran delegables. Es decir, convirtió lo que era una posibilidad en la Constitución en una obligación, salvo que se trate de un proyecto o proposición de ley que la propia Constitución excluye que pueda ser objeto de delegación. El reglamento del Congreso lo hace de forma dudosamente constitucional, pero ahí está. Lo cierto es que se cuida mucho de decir que en cualquier momento el Pleno podrá, desde luego, recabar el conocimiento de ese proyecto o proposición de ley, pero lo cierto es que es el procedimiento más común en la práctica. Tenía sentido, pese a ser este el más utilizado, que les hablara con detalle del procedimiento legislativo ordinario, el que en la letra es el ordinario, porque este es explicable solo si se conocen todas las fases que debería seguir un proyecto o proposición de ley. De tal manera que ahora podemos entender, sobre la base de cuál es el procedimiento legislativo con todas sus fases, cuáles son las especialidades que supone el procedimiento de delegación legislativa plena en la Comisión. Básicamente, todo se resume en que se suprimirá la fase de deliberación y deliberación y votación en el Pleno, aunque, eso sí, se excluye de la delegación lo que es el debate y votación de totalidad de los proyectos de ley que hubieran sido objeto de enmiendas a la totalidad o de toma en consideración de las proposiciones de ley. Junto con este procedimiento especial, cada uno de los reglamentos de las cámaras prevé otro tipo de procedimientos especiales para la tramitación de determinados tipos de leyes. Voy a pasar muy de puntillas por ellas porque muchas tienen que ver con particularismos del Estado español, pero les diré que como procedimientos especiales para la tramitación de determinados tipos de leyes, en los reglamentos tanto del Congreso como del Senado se contemplan el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado, del que las particularidades fundamentales son la preferencia en la tramitación con respecto a cualquier otro proyecto que estuviera entonces en tramitación en las cámaras, y también en cuanto a que, en todo caso, es iniciativa gubernamental y que los grupos parlamentarios tienen algunas restricciones importantes en cuanto a su facultad de enmienda a los proyectos. También se contempla en ambos reglamentos la particularidad que revisten las leyes de aprobación en su día de los estatutos de autonomía y en los últimos años de reforma de los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas. No les cansaré porque es un procedimiento muy prolijo, pero lógicamente las particularidades más importantes tienen que ver con que al Congreso y al Senado llegan después de una tramitación intensa en su propia Asamblea Legislativa y que, por lo que hace a la tramitación en el Congreso y en el Senado, en algún caso llega a permitirse que una delegación de la respectiva asamblea, de la Asamblea del Territorio que reforma su Estatuto de Autonomía, pueda negociar las enmiendas con los diputados del propio Congreso de los Diputados. También los proyectos de ley de armonización, pero no los trataré porque esto obligaría a explicar
pues que las leyes de armonización en España están previstas para el caso de que el Estado observe que en el desarrollo legislativo que han hecho las comunidades autónomas puede estar en grave peligro el interés general porque se haya creado una situación de disparidad normativa entre comunidades. Pues bien, estos proyectos de ley tienen su propia tramitación, alguna especialidad. En el reglamento del Congreso de los Diputados, y esto sí lo comentaré muy brevemente, se prevé como especialidad la aprobación de proyectos y proposiciones de ley orgánica. Además, creo que las leyes orgánicas sí que las tienen ustedes también para la aprobación de determinadas materias. Bien, la ley orgánica es un tipo de ley en España reservada para la regulación de determinadas materias, aquellas que establece la Constitución, y su particularidad procedimental es que necesitan ser aprobadas por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Ojo, solo en el Congreso de los Diputados. No es que toda ley de mayoría absoluta, es decir, no toda ley que alcanza mayoría absoluta es orgánica. Las leyes orgánicas son las que la Constitución dice que tienen que revestir esa forma. Pero desde el momento en que por la mesa de la Cámara se aprecia que efectivamente el contenido de esa iniciativa legislativa es de ley orgánica o la ponencia propone a la mesa que sea calificado como proyecto o proposición de ley orgánica, desde el mismo momento en que eso es así, requerirá que al ultimar su fase en el Congreso alcance una votación favorable en una votación de conjunto por la mayoría absoluta de los diputados. Cuando pasa al Senado no tendría ninguna particularidad, pero sí cuando vuelve del Senado al Congreso, porque en ese caso, en el trámite de vuelta al Congreso, tanto las propuestas de veto en primera o en segunda votación como las enmiendas que hubiera formulado el Senado solamente podrán ser aceptadas por el Congreso si alcanzan esa misma mayoría absoluta. De otra manera, quedaría fijado como texto de la iniciativa el texto que en su día se remitió por el Congreso al Senado. Y como procedimiento legislativo especial típico del Senado, los proyectos de ley que regulan el Fondo de Compensación Interterritorial. No entraré tampoco en la materia porque pues, es un caso particular en España, es un mecanismo financiero para tratar de compensar los desequilibrios económicos entre comunidades autónomas y en relación con estos